Hey gente, ¿cómo andan? Este va a ser un video bastante diferente a los que normalmente hago. Quería hablar de esta película en el canal, pero sentí que el formato de Los Renegando no iba a hacerle justicia a todo lo que tiene para analizar, sin mencionar que hacer un resumen con humor de por medio iba a ser un poco complicado en este caso. Así que como el tema me apasionó mucho, decidí hacer un video analizando la película desde la mayor cantidad de aristas posibles. Este video tratará sobre La Sociedad de la Nieve, una película española dirigida por Juan Antonio Bayona, estrenada en los cines de Uruguay y España en 2023. Y mundialmente en Netflix en enero de este año 2024. Es una película inspirada en los hechos ocurridos en 1972, cuando un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella en los Andes con 40 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. De 27 iniciales que sobrevivieron al accidente, 16 pudieron salir de la montaña. Voy a dividir este video en distintas temáticas que terminarán relacionándose entre sí, así que empecemos. Creo que es bueno empezar aclarando que La Sociedad de la Nieve está basada en un libro con el mismo nombre escrito por Pablo Bierzi, en donde se recolectan los testimonios de los 16 sobrevivientes de los Andes. A diferencia del libro Viven, que se publicó solo 2 años después de la tragedia, La Sociedad de la Nieve ofrece una mirada a 35 años de los hechos. Los sobrevivientes admiten que después de tanto tiempo pueden darle a esa experiencia otro significado que va más allá de sus acciones. Por eso este libro no se centra tanto en lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, sino en lo que eso les dejó como personas, lo que aprendieron y en cómo fundaron su propia sociedad en la montaña, la Sociedad de la Nieve. Ellos escribieron este libro para las personas que les pedían que compartieran su historia desde un plano más personal, porque cada persona tiene una montaña que superar en su interior. Por supuesto que para la película se utilizaron entrevistas existentes y se tuvo una relación activa con los sobrevivientes, también con las familias de los fallecidos que colaboraron para que el proyecto se concretara. Los protagonistas atraviesan una transformación individual en la montaña, todo eso por medio de la creación de un nuevo grupo humano. Y voy a empezar por ahí. Las sociedades humanas consisten en la unión de personas que viven bajo normas comunes para mantener el orden. Es la cultura que producen estas sociedades las que instauran valores y patrones de conducta, como la religión, el arte, la ciencia, las relaciones y demás. En El porvenir de una ilusión, Freud plantea que formamos la civilización para hacer posible la vida en común, y el principal objetivo de la cultura es defendernos de los peligros de la naturaleza. Por eso existen antiguas prohibiciones fundamentales que nos alejan de los animales. Podemos encontrar entre ellas el incesto y la antropofagia. Dice que Nando se está volviendo loco, que si hace falta se come los cuerpos. Si hace falta me como los cuerpos. Muchos de estos jóvenes protagonistas fueron formados en la rigurosidad de la escuela Stella Maris de los Christian Brothers, escuela católica de Montevideo, donde se pregonaban valores básicos de la sociedad, el trabajo en equipo y la disciplina por medio del deporte. Fueron estos jóvenes quienes tuvieron que romper el tabú y comer carne humana. Para sobrevivir violaron una de las prohibiciones básicas de nuestra sociedad para crear una nueva en la montaña. Pero, ¿por qué tuvieron que crear esta nueva sociedad? Para cubrir las necesidades propias del ser humano. Estas necesidades fueron planteadas por el psicólogo Abraham Maslow, en la conocida pirámide de Maslow, donde ordena en 5 grupos las necesidades del humano. En la base están las necesidades fisiológicas imprescindibles para la vida, como respirar, comer y descansar. Cuando sacias estas necesidades pasas al segundo escalón, donde está la necesidad de seguridad, de tener refugio, abrigo y salud. En el tercer escalón se necesita de la relación social, la amistad y el amor. En el cuarto escalón está el reconocimiento, que los demás te reconozcan y vos reconocer a los demás, confianza y respeto. Y el quinto escalón es el de la autorrealización, donde se aceptan los hechos reales, se buscan soluciones y el crecimiento personal. Los jóvenes de la montaña pasan por todas estas instancias, lo que finalmente completa el tema principal del libro y la película de La Sociedad de la Nieve, el de la autorrealización. Primero resuelven cómo alimentarse, cómo hidratarse y cómo dormir de la mejor manera dentro de sus posibilidades. Luego vuelven ese fuselaje destruido en su lugar de cobijo. Todos crean una rutina que les ayuda a sentirse más seguros. Hay médicos, aunque solo sean 2 estudiantes de primer y segundo año. En eso llegan al tercer escalón, donde se unen como equipo, se cuidan mutuamente. En el cuarto escalón todos se consolidan dentro del grupo, se respetan entre sí, entregan en medida de lo que les permite su personalidad. El orden de los Strauch, el liderazgo de Marcelo, la esperanza de Nando. Saben que no pueden comer sin la ayuda de los Strauch, que no pueden cuidarse sin Roberto y Gustavo. Cada uno tiene un rol en esa sociedad y son respetados por eso. Por eso cuando están atrapados por el alud y los hermanos Strauch no querían cortar los cuerpos de sus compañeros que hace pocas horas estaban vivos, Roberto les reclama. ¿No van a hacer nada ustedes que fueron los encargados de hacerlo hasta ahora? ¿Y ustedes?
¿No van a hacer nada? En el quinto escalón, ellos llegan a sus propias conclusiones de la experiencia. Es Fito observando el fuselaje con nostalgia, es Carlitos reconociendo que solo con rezarle a Dios no iban a lograr nada, cuando él era el que a los gritos le pedía a sus compañeros que rezaran en las noches de desesperación. Es Nando contemplando y apreciando la belleza e imponencia de la montaña a la que respeta, aunque tanto le quitó. Por eso a partir de ahora voy a hablar de cómo se plasmaron estas necesidades humanas hasta llegar a la autorrealización en la película gracias al desarrollo de los personajes. Vayamos al plano de la creación de personajes para la obra audiovisual, sobre cómo crear a un buen protagonista y personajes secundarios. El personaje protagonista es el que ayuda a que se mueva la historia, es generador de acción dramática. Este personaje tiene un rasgo dominante y todo lo que haga será definido por este rasgo que debe poder explicarse en pocas palabras. Numa podría ser definido como un hombre correcto. La definición de correcto encierra muchos otros rasgos como piadoso, justo y honorable. Numa es un hombre que siempre busca hacer lo correcto. Él mismo lo dice. Desde el primer momento en el que nos caímos acá, yo traté de ayudar en todo lo que pude. Traté de hacer siempre lo correcto. Este rasgo no surge en la montaña, él lo trae consigo desde siempre. Es estudiante de abogacía, está por recibirse y Pancho no tiene dudas de que será un reconocido abogado de Montevideo. En un par de meses te vas a recibir. Vas a empezar a trabajar sin parar. Vas a ser el mejor abogado de todo Montevideo y vamos a estar orgullosos de vos. Y esto se debe probablemente a la actitud correcta, justa e inquebrantable de su amigo. Numa se guía por las reglas de la sociedad y es el primero en querer hacerlas cumplir. Que quiera ser abogado no es casual. Es por eso que su caída en la montaña representa para él una amenaza personal. No hay sociedad en la montaña. Las leyes y normas por las que siempre se guió no pesan ahí. Marcelo, es un delito. Nosotros no podemos ir a agarrar y usar un cuerpo sin su consentimiento. Tenemos que comer, Numa. Él auspicia ahí de abogado y Roberto lo mira como chabón, estamos en el medio de la nada. Numa es el que más se resiste a comer carne humana porque es para él la ruptura con su rasgo principal, con su núcleo como individuo. Y es por esto que es el protagonista. La historia siempre fuerza al protagonista a enfrentar sus fortalezas y debilidades. Se lo obliga a encarar sus falencias. Este trata de evitarlas, pero forzadamente deberá hacerles frente. Acá conocemos la pena del personaje, es cuando vemos al protagonista en esta lucha tan angustiosa que empatizamos con él. Este rasgo principal es generador de acción, ya que la desesperación por volver a la sociedad que él defiende y es la base de su persona hace que se exija demasiado y que actúe de forma temeraria. Les pido que coman. Acá lo único que nos queda es la vida. Y la tenemos que defender por encima de todo. Esta desesperación por evitar la barbarie a la que son sometidos lo lleva a empezar una expedición con Cervino y más Pons sin avisar al resto del grupo. Numa se niega a comer carne humana y sale disparado a las montañas en busca de una salida. Él incita a sus compañeros a seguir adelante aun cuando estaba cerca el anochecer. Casi mueren los tres, en parte por la decisión personal de Numa, por su dificultad para enfrentar aquello que le quitaría su identidad individual. Debido a que no quiso enfrentar sus falencias, el frío de la montaña los devolvió al fuselaje heridos y desesperanzados. El protagonista tiene su primera caída, contempla por primera vez la desesperanza al no ver más que hielo a su alrededor. Solo hay montañas con nieve. ¿Hacia todos lados? Hasta donde yo pude ver. Pero tenés que comer, Numa. Si no, no vas a llegar a Chile. Esta caída lo lleva a aceptar la carne que le ofrecen, la come y humillado demuestra su vergüenza con su lenguaje corporal, tapándose y ocultándose de la mirada de los demás. Ya todos comen carne, todos se unen en un grupo en esta nueva sociedad. Numa se integra entre ellos recitando su payada. Todo parece mejorar, pero la montaña los ataca nuevamente y él es llevado a su límite cuando Roberto corta la carne de un cuerpo frente a los demás. Nuevamente esto ataca el rasgo principal del protagonista. La barbarie vuelve a alcanzarlo y él, en desesperación, trata de salir, hiriéndose y perdiendo sus energías. ¿Qué más querés? ¡Pará, Numa! ¡Pará, Numa! La montaña lo encierra en la oscuridad por días y por su cuenta vuelve al sol. Con su esperanza renovada busca seguir ayudando, aunque está herido y cansado, ayuda a sacar la nieve del avión y a realizar otras tareas. Numa no descansa, es incansable porque busca hacer lo correcto por él y por los demás. Son todas estas acciones motivadas por su rasgo principal lo que terminan derrotándolo físicamente. No puede ayudar más, no puede ni caminar, empieza a dudar de sí mismo. Por suerte tiene a Javier Metol a su lado.
Gracias a él, Numa comprende que puede seguir ayudando a sus amigos de distintas maneras, aun cuando no pueda contribuir en las expediciones o en la vida diaria. Y me di cuenta que tenía una misión, que era tomar ese amor que estaba apretando ahí contra mi pecho y llevárselo de vuelta a mis hijos. Su muerte no fue en vano. Esa herida no te hace un inútil. Numa acepta su destino, confía en que su muerte no sea en vano y por eso escribe estas palabras. Salimos mañana. Por todo esto, Numa Turcati no pierde frente a su enemigo. La montaña no logra ganarle, ya que él nunca se rinde. No te rindas ahora. No me estoy rindiendo, Pancho. Me estoy muriendo. Aún en la muerte, él seguirá apoyando a sus compañeros, seguirá haciendo lo correcto. Por eso es el protagonista y el narrador. Y por eso Cervino le dedica unas palabras en el libro. Él, que era tan inteligente, se dio cuenta de que sería la excusa para que salieran en esa caminata. Fue su forma de derrotar la tragedia que estábamos viviendo. No vivir en función de ella, sino plantear sus propios objetivos y cumplirlos hasta el último respiro. ¿Cómo se evidencian los demás rasgos como la piedad desde el guión y desde lo fotográfico? En las pequeñas acciones. Cuando están sacando los cuerpos del avión y los amontonan, él se arrodilla para ponerle el zapato a uno. Cuando discuten si comer carne o no y su amigo Pancho llora, él le toca la pierna para consolarlo. Cuando encuentra a Gastón y lo abraza. Cuando muere Liliana, aún en la oscuridad y desesperación, se toma un momento para sentir pena por Javier. Así evidencian también el lado religioso de Numa y su estrecha relación con la piedad. Por eso al morir lo sostienen en brazos y todos están en comunión a su alrededor, como en las antiguas representaciones artísticas de la piedad cuando bajan a Jesús de la cruz. Los personajes secundarios son importantes, no están ahí solo para hacer bulto. Se conciben para mostrarnos la historia desde otros puntos de vista. Todos viven lo mismo pero de diferente manera. Enriquecen la trama y brindan información valiosa para nosotros y para el protagonista. Nando Parrado es para Numa la esperanza. Cada vez que el personaje estaba por ser derrotado por la montaña, aparecía Nando con su mirada limpia y su fortaleza a devolverle la esperanza. Nando. Me dijeron que estás hecho un vago. ¿Qué haces acá? No te lo vas a poder creer. Vamos a volver de nuevo. Hay que intentarlo. Cuando el protagonista temía no volver a su hogar luego de ver las interminables montañas, aparece Nando y lo incita a comer, le devuelve la vida. Cuando siente que se rinde, lo ve entrenar y se recupera. Al final, cuando acepta su muerte, está feliz porque sabe que Nando salvará a sus amigos. Nando Parrado es el conquistador de la montaña. Fue el que más perdió en el accidente, sin embargo no duda nunca en hacer lo posible para sobrevivir, aunque esto signifique romper las normas de su sociedad de origen. Estos dos son de familias creyentes, de hecho son vistos por primera vez juntos en la iglesia donde Nando fue con su familia, pero el destino de ambos y sus acciones son muy diferentes. Nando le teme a la montaña, pero no deja que le gane, aprecia su imponencia y belleza. Él, como vencedor, se evidencia en este plano abierto que se vuelve cada vez más cerrado por el acercamiento de la cámara. Pasamos de ver la pequeñez de Nando en el entorno a toda su figura ocupando el cuadro. La montaña ya no es nada para él. Esta queda eclipsada frente a su paso seguro. Nosotros tenemos la sensación de grandeza del personaje. Aun si no hubiera logrado cruzarla, él logró conquistarla a nivel metafórico, y lo dice. Mirá dónde estamos, Roberto. Después de todo lo que subimos. Lo tenemos a nuestros pies. Es la autorrealización del personaje. Marcelo se encuentra en la misma línea de Numa. Su rasgo principal es el de un hombre de valores. Representa todo lo que le inculcaron los Christian Brothers. Su fe en los valores tradicionales de la sociedad lo mantienen en pie y su fortaleza lo convierte en líder. Pero cuando descubre que fue abandonado por esa sociedad a la que se apegó, cae vencido. Se vuelve una parte más de esa nueva sociedad de la montaña. Marcelo era el que más sufría y por eso cuando muere le dedican un momento especial. Dejar de respirar es un alivio porque no enfrentará más penurias. No deberá vivir cada momento en que esos valores que representaba su persona perdieran relevancia en la montaña. Dejaría por fin de perderse a sí mismo. De hecho, Fito Strauch en el libro le dedica unas palabras. ¿Cómo me gustaría decirle a Marcelo que lo que él tanto temía no sucedió? Que en los Andes comprobamos que cuando se rompen las normas convencionales no significa que se degrada la integridad, ni el honor, ni esos principios que para él eran tan caros. Al contrario, se afianzan, Marcelo.
Roberto, al contrario de Numa, no busca hacer lo correcto, sino lo lógico. Debe curar a los heridos ya que tiene el conocimiento para hacerlo. Debe comer carne porque si no, morirá. Es irreverente y confrontacional. Y este carácter individualista se nos planteó desde el principio. Su juego en el equipo de rugby es avasallante, se lleva a todos puestos. Y duda en confiar en sus compañeros, porque Roberto pone su lógica por sobre las circunstancias. Vos, te dije que tenías 4 jugadores adelante. No te la podía pasar. Es que sí podía pasármela, pero te quedaste pensando. Hay que pensar menos y hacer más. Vos no lo hubieses hecho mejor. Es la muerte de Numa y la esperanza y la fortaleza de Nando lo que lo lleva a la autorrealización. Aunque él no puede ver el fin de las montañas, sí puede ver la esperanza en su amigo. Por eso no mira al horizonte, sino a los ojos de Nando, porque ahí están reflejados los valles de Chile. ¿Lo ves? Ahí está Chile. ¿Lo ves? Lo veo. Aunque no sea lógico, deja de pensar y comienza a confiar. En una línea de pensamiento parecida están los primos Strauch, que al igual que Roberto, se guían por la lógica, pero su compromiso con el orden del grupo es superior. No son irreverentes, por el contrario, actúan como una contención para que no se les vaya todo de las manos. Los tres son representados como las diferentes partes de una misma persona. No se oponen a Marcelo para no desautorizar al líder. Controlan los ataques de Roberto, pero también instalan las diferentes opciones que tienen para todo el grupo. Luego de la caída de Marcelo frente al abandono del mundo y su posterior muerte, ellos se vuelven los pilares de esa sociedad. Como los Strauch no dan órdenes y tampoco se quejan, expresan todo con sus miradas más que con sus palabras. Por eso durante la película tenemos tantos planos cerrados suyos. Con Eduardo siendo probablemente el más sensible, su mirada siempre es más suave y dulce. También es el que desliza con delicadeza al líder la necesidad de comer carne humana. Sin embargo, al que más primeros y primerísimos primeros planos le dedican en la película es a Fito, hombre de acción. Cuando comprende que estarán atrapados mucho tiempo, no lo dice para no entristecer a los demás. Solo arma el mecanismo para juntar agua en silencio. Entiende que probablemente no los encuentren, así que nuevamente en silencio crea los lentes para protegerse los ojos en la expedición. Los primos se comunican con sus miradas constantemente. Cuando comprenden que si la expedición final falla, ellos serán los siguientes. Todos los personajes alcanzan algún tipo de autorrealización. Por eso Fito mira el fuselaje al irse, con la impresión de estar dejando algo preciado atrás. Carlitos es un chico inocente, el que lideraba las plegarias en las noches. Le pedía a los demás que rezaran, que era importante estar bien con Dios. ¡Reza todo, por favor! Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Carlitos dependía de los mayores, sin embargo, llegando al final cose el saco de dormir que ayudará a los exploradores en su travesía. Algo que él hizo con sus manos los ayudará, y reconoce que solo rezar no va a salvarlos. Esto no es estar vivos. Mirá que acá no salimos solo rezando. Tenemos a nuestros protagonistas, pero ¿y el antagonista? Es sin dudas la montaña, el entorno, la naturaleza que arremete contra ellos constantemente. Ellos son extraños ahí y por eso esta trata de llevarlos al nivel de los animales. Como respuesta al ataque de la naturaleza, los personajes crean una sociedad. La montaña no los vence, ellos encuentran en sí mismos la revelación personal para superarla. Pero ¿cómo nos narra este proceso la película? La película tiene una narración anacrónica, es decir, no sigue una línea cronológica. El relato empieza cuando el avión está abandonado en la montaña y después nos llevan al pasado. Todo para contestar a las preguntas de qué le pasa al individuo cuando el mundo lo abandona y está al borde de la muerte. Se comienza desde el guión, en donde se presentan diálogos que nos revelan información o nos plantean cierto simbolismo. Cuando vemos a Numa y a Nando por primera vez en la iglesia, el cura está leyendo un versículo de la Biblia en donde se menciona que Dios llevó a Jesús al desierto donde ayunó por 40 días. Satanás lo retaba a convertir las piedras en pan, así como intenta comer de ellas Numa en la desesperación por el hambre. Pero Jesús admite que el hombre no solo vive de pan y por eso ofrece su cuerpo. Todos en la iglesia proclaman la muerte y posterior resurrección de Jesús. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta es la historia de los chicos. Es interesante que esté Nando también en la iglesia, ya que él fue dado por muerto, pero al tercer día salió del coma y liberó a todos fuera de la montaña, así como Jesús regresó de la muerte. La película utiliza la fotografía para separar las distintas instancias de la supervivencia del grupo. Los elementos de la naturaleza son los que nos marcan cuando una situación empieza a complicarse, cuando hay miedo y desesperación o simplemente desesperanza. ¿Cómo lo hace? Con la belleza de los planos. ¿Belleza? Sí, porque están en un lugar hermoso. La película juega con el paralelismo entre la belleza del lugar y la desgracia que supone estar ahí.
Cuando ellos deciden comer carne por primera vez, darle la espalda a la sociedad de donde vienen, el cielo tiene un bello pero también siniestro tono rojo. Para nosotros, que lo vemos desde la perspectiva de Numa, es el primer paso a la locura, es una escena terrorífica. Luego de la peor noche de sus vidas a la intemperie, de nuevo aparece ese rojo que deja la terrible montaña a contraluz. Se la siente vengativa, casi como un monstruo con vida que acaba de desplegar su ira. Cuanto mayor es el esfuerzo por salir, más fuerte golpea la montaña. Los colores marcan instancias de la película. Cuando volvemos al pasado, el verde invade el cuadro. El pasto, el aire libre, el amarillo del sol. Nuestros protagonistas viven su normalidad. La cámara es frenética, se mueve, llena de energía como ellos. Cambia en la iglesia al presentarnos a Numa y después a sus amigos en el bar. Al ir a su casa estamos cómodos, la luz de la chimenea nos da seguridad. No hay amenaza para ellos. Hasta el momento en el que suben al avión, la luz es cálida, predominan los colores tierra. Todo cambia cuando se internan en las nubes de la cordillera, cuando empieza la turbulencia. Este cambio abrupto en la iluminación nos avisa que algo va a pasar, nos tensa, nos pone en alerta. Cuando el avión choca, todo se pone frenético, la cámara se mueve, pero se intercalan con planos del exterior. Somos privilegiados porque gozamos de la información de la magnitud del accidente. A partir de acá somos un pasajero más. La confusión, la poca capacidad para concentrarnos en un solo punto nos agobia. A donde vemos hay escenas sueltas de gente que no conocemos. Estamos perdidos al igual que Numa. Cuando cae la noche se utilizan lentes angulares que deforman la imagen de los protagonistas y el entorno. En la montaña todo es desesperación y los angulares deformando a nuestros protagonistas nos transmiten ese sentimiento de confusión, de estar descolocados. No vemos la montaña con detalle, solo caras desencajadas. Recién comenzamos a ver la montaña cuando nos presentan al grupo principal, el que a lo largo de la película será el eje central de la Sociedad de la Nieve. Recién ahí vemos un poco más de orden. Hay muchos planos detalle de elementos importantes del relato. Las cartas de Coco o la radio que los acercaba a la civilización son elementos que hasta el día de hoy podemos encontrar en el Museo de los Andes o en posesión de las familias. Son puntos de conexión con su normalidad, con la otra sociedad, y por eso se les dedica este nivel de detalle en los planos. Los travelings y zoom in y out no son casuales. Encierran un simbolismo que se identifica con la determinación de los personajes. Cuando Nando dice que no se quedará ahí por más tiempo, la cámara se acerca a él. Como si fuera la representación de su contagiosa determinación, la cámara se acerca a Fito y Numa, que comparten su sentimiento. Cuando la cámara se acerca restando la importancia a la montaña enemiga y se enfoca en el que la conquistará. El desarrollo de la película varía entre el blanco, el gris, el rojo y el naranja. Pero al final, cuando ellos logran volver, el verde y el amarillo toman la escena. Ya no volvemos a ver el azul o el naranja de la montaña hasta la escena final, donde ellos pasan la noche juntos en el hospital cuidándose y acompañándose mutuamente, como si por un breve momento hubiesen vuelto a la montaña. En este plano final hay dos lámparas que no son casuales. Estas iluminan su fuente actual de alimento. Ya no son cuerpos, son restos de torta. Estos focos que iluminan representan su vuelta a la sociedad. Una de estas lámparas también ilumina el bolso lleno de recuerdos de los caídos que trajo Gustavo. Los demás también están presentes en la escena junto a ellos y este bolso muestra también uno de los objetivos principales que tendrá Gustavo a partir de ahora: llevarle los objetos a las familias de los fallecidos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Oriol Tarragó, quien entendió que en la inmensidad de la montaña el silencio te golpea tan fuerte que te lleva a encontrarte con vos mismo. Por eso la película marca sus momentos más importantes con este. Cuando deciden comer carne, cuando Nando llega a conquistar la montaña en su interior o cuando Fito mira el fuselaje con nostalgia. La ausencia de sonido genera entendimiento del interior de los personajes más que cualquier melodía. Tuvieron la oportunidad de grabar sonido ambiente del Valle de las Lágrimas, el lugar del accidente, y se hizo un gran trabajo de Foley, es decir, de recreación de sonidos por distintos medios. Los diferentes tipos de nieve o los distintos ruidos del fuselaje, por ejemplo. Para esto crearon un mini fuselaje y lo llenaron con micrófonos, lo golpearon, movieron y sometieron a vibraciones. También se grabaron distintos tipos de materiales metálicos y cómo resonaban con el viento. El fuselaje encerraba a los personajes como si estuvieran dentro de una lata, por eso cualquier cosa que impactara contra él resonaría en todo el lugar de igual manera. Ya hablamos de la montaña como enemiga, pero ¿y el fuselaje? Bueno, acá se pensó en él como un animal herido que, al igual que los protagonistas, es golpeado por la montaña.
por eso pareciera que se quejara. El sonido nos genera un sentimiento de inmersión, especialmente metiéndonos en la piel de los personajes. Cuando algo te golpea, te confunde. Por momentos tu cuerpo trata de recuperarse de eso que lo desequilibró. Mientras tu mente vuelve a reconectarse con la realidad que le toca vivir, experimenta un momento de confusión. Los sonidos no se distinguen, las voces parecen lejanas o amortiguadas por algo. No vemos el desastre desde afuera, sino desde adentro. Ese es el mérito principal del sonido. La música no nos lleva solo a enfatizar sentimientos, sino que el soundtrack por sí mismo narra la historia y tiene progresión. Compuesta por Michael Giacchino, se le atribuyen a cada tema momentos principales de la experiencia. Hay un tema principal que se relaciona directamente con el protagonista y su visión de las cosas. Cuando están por subir al avión donde Numa reconoce que está por viajar a otro país con un montón de desconocidos, lo que él cree será una experiencia nueva se transforma en una sin precedentes. Tengo 24 años. Miro a mi alrededor y no conozco a casi nadie. Después escuchamos una variación cuando logran liberarse de la prisión de la luz. Superaron un obstáculo y se aventuran a una nueva experiencia. Siguen vivos. Finalmente, la última variación se usa cuando Numa acepta su destino. Sabe que morirá, se inicia para él un último viaje, su última experiencia en esta vida. Tal vez sean para nuestras familias. Las melodías compuestas para La montaña son espectaculares porque la presentan sin dudas como la antagonista, con percusión desordenada y constantes sonidos amenazantes. Cada vez que salen a explorar escuchamos variaciones. Está clarísimo que el lugar no será amable con ellos. Solo tenemos este tipo de música cuando se aventuran y se arriesgan en el entorno. Sin embargo, cambia con este tema dedicado a Nando. Pasamos una noche en la intemperie y sobrevivimos de milagro. Hay que intentarlo. Nando no es la montaña, entonces ¿cómo puede ser que esto suene tan parecido a los temas que usan para ella? Bueno, esto simboliza que él empieza a fundirse con la montaña, y por eso es el único personaje que tiene un tema con estas características. Nando vuelve de su excursión con cierto éxito, empieza a conquistar la montaña. La última variación del tema no es tan amenazante, tiene cierto orden. Y los coros que antes eran de ultratumba ahora son cantos como de aliento a nuestros protagonistas que van en la expedición final. El lugar ya no supone el peligro inminente del principio. El tema final es una explosión de alegría, están salvados, las voces lo festejan. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Están todos! ¡Están todos! El tema es solemne, nostálgico, pero a la vez enérgico. Giacchino dijo en una entrevista que los coros fueron la manera que él encontró para darles voz a aquellos que habían fallecido en la montaña. Ellos son los que animan a sus compañeros a superar el sufrimiento, así que este tema final se siente como un canto de festejo y alegría por parte de aquellos que no están. El que hayan podido conquistar la montaña en su interior es lo que da paso al mensaje de la película. Cuando empieza la película, Numa nos lleva al pasado avisándonos que este es el que más cambia, porque como mencioné, el libro de la Sociedad de la Nieve aborda la tragedia después de 30 años con otra mirada. Toda la experiencia de Numa en la montaña responde a la incógnita inicial. ¿Qué sentido tuvo todo eso? ¿Qué sentido tuvo la muerte de sus compañeros? Cada uno dio lo mejor en esa sociedad y aún en la muerte dejaron algo en sus compañeros. Como explicó Javier Metol, la ternura de Liliana lo llenó del amor que luego llevó a sus hijos. Le dio una misión. Sus muertes no fueron en vano. La muerte de Marcelo, la de Numa o Coco dejaron en sus compañeros un sentido que deberán encontrar a lo largo de sus vidas. ¿Qué sentido tuvo? Cada uno de ellos le dará el sentido al seguir viviendo. Cada uno encontrará su propia respuesta al mismo suceso. Y luego de los años contarán su historia para ayudar a las personas que necesiten escucharla. Por eso Numa les pide que lo cuenten.
para los que necesiten buscarle el sentido a sus propias montañas. Y cuéntenle a todos lo que hicimos en la montaña. Los que leyeron alguno de los libros o vieron algunas de las entrevistas saben que hay cosas muy fuertes que no están presentes en la película. Momentos de la propia individualidad del ser humano. Ellos eran un grupo que conformaba una nueva sociedad, pero había mucho espacio para el egoísmo. Cada uno buscaba preservarse de alguna manera, temían ser los próximos en morir. Hay detalles sobre heridas o daños físicos que sufrieron, peleas, porque sí, con semejante estrés no sería raro que se fueran a las manos, pero en la película no se agregaron esas cosas, justamente porque el objetivo no fue hablar sobre cómo cortaban la carne o qué textura tenía, acá no tiene importancia. Las heridas eran terribles y supuraban, pero acá no se mostró de forma tan cruda. Es esto lo que llamamos transposición o adaptación. Se toma solo una parte del contenido a adaptar, ya que es imposible mostrarlo todo sin perder la base de lo que se quiere hablar. Siempre el material original pasa por un filtro subjetivo que arma para nosotros una obra que busca dar un significado concreto. Bayona eligió una base sobre la cual trabajar y articuló una película en base a eso. Se tomaron libertades creativas para que encajen con el mensaje que el director quería transmitir. Todo parece indicar que la herida de la pierna de Numa no se dio de la misma forma que en la película, pero que se hiriera intentando buscar una salida ayuda en el sentido dramático. Completa la idea del personaje. Ellos en realidad no se fueron todos juntos ese mismo día en los helicópteros, pero nuevamente se hizo un cambio ya que el que los rescataran a todos refuerza la idea de unión que se presentó durante toda la película. Además de muchos otros cambios, también se obviaron cosas porque en 72 días en la montaña pasó de todo, así que se filtró mucho material. Por supuesto, tampoco hubo mucho tiempo para dedicárselo a cada uno de los personajes. Se valieron sobre todo de un trabajo exhaustivo con los actores, muchos de ellos sin experiencia previa en lo audiovisual. Algunos actores de teatro, de publicidad, modelos o incluso un chico que vivía tranquilo en el campo. El trabajo de dirección de actores es el principal apartado a destacar de la película. Llevó al límite a los actores que pusieron todo de sí con las familias de los sobrevivientes y los fallecidos en mente. Pasaron frío, cansancio y bajaron mucho de peso. La mayoría chicos sin experiencia, y encarnaron personajes entrañables que dejaron en el público una gran impresión. ¿Ustedes vieron todos los TikToks que les hicieron? Todo para hablarnos de la creación de una sociedad, de la evolución del individuo pasando por una situación límite de relación constante con la muerte, del cambio del ser humano frente a la naturaleza y de cómo estas personas se unieron y por medio de la amistad y el afecto pudieron protegerse entre ellos. Los fallecidos fueron los que ayudaron a los sobrevivientes a que siguieran con sus vidas y contaran la historia. Y en esta película se los reconoce como se debe. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona, cuando no tenés nada? El libro nos deja una reflexión. Si te van quitando elementos, llegas al corazón desnudo, a donde el ser humano se entrega por el otro. Cuando la muerte golpea las chapas del fuselaje, las costras banales se desvanecen y personas comunes son capaces de gestos extraordinarios. En fin, este es el primer video que hago con este formato. Fue divertido. Espero que les haya gustado y no se olviden de dejarme sus propias opiniones sobre la película en los comentarios. Si les gustó el video, no se olviden de darle like y suscribirse para ver más. También me pueden seguir en Instagram, ahí se pueden enterar de todos los renegando que van a salir. Y si son de Argentina y quieren ayudar al canal, en la descripción del video les dejo el link a mi cafecito. Muchas gracias, gente, hasta la próxima.